El capítulo de hoy, el 13 de Lucas, como decía Walter, es un capítulo extenso y muy diverso. En el capítulo contiene 7 situaciones distintas. Es imposible hablar de las 7 cosas, pero decir algunas sí. En principio, estas palabras, las del capítulo 13, tienen un destinatario inmediato. ¿Quién es el destinatario inmediato? El pueblo de Israel. Esto está escrito para el pueblo de Israel. Cada parte de la Biblia tiene un destinatario inmediato. Es como cuando llegan las cartas. A ver, esta carta es para esta carta es para el otro. Y si bien toda la escritura, dice la misma Biblia, es inspirada por Dios y es útil, podemos sacar enseñanza, tiene destinatarios inmediatos. Este mensaje fue directamente para aquel tiempo donde Israel estaba pasando una decadencia espiritual, moral y aún económica, porque estaban esclavos del pueblo romano. En este tiempo, que tiene que ver con el primer siglo, con el nacimiento y ministerio del Señor, Israel atravesaba esta situación, una decadencia espiritual enorme, una decadencia moral muy grande también y, vuelvo a decir, económica también. A este tiempo que ha sido muy difícil, dice la Biblia que fue el tiempo en que abundó el pecado. Pecado en la humanidad hubo siempre porque es inherente al ser humano. Pero en los tiempos del Señor, dice la misma Biblia, que fueron los tiempos más oscuros. En ese tiempo vino el Señor, vino el Hijo de Dios, por vos y por mí, todos conocemos la historia, pero dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Este es el contexto de este capítulo. La buena noticia dice, mal son los que recibieron, a los que creen en su nombre, nos dio el poder ser hechos hijos de Dios. Dicho esto, decimos, bueno, terminó la reunión, pues si no para nosotros nos podemos ir a casa. Como toda la escritura es útil, lo que vamos a hacer en el temor de Dios es ver la experiencia en cabeza ajena y procurar tener alguna enseñanza para nosotros. El capítulo, vuelvo a decir, va a tratar no 7 temas, hay 7 situaciones distintas, pero tienen un hilo conductor. Hay un hilo que une las 7 cosas. Yo voy a mencionarlas nada más y en algunas sacaremos alguna enseñanza, si Dios lo permite, pero hacer una mención. No vamos a leer todo el capítulo, no porque no valga la pena, sino para que no se haga extenso. Es una manera de comunicar, tratar de no cansar a que escucha. Esto comenzó con una situación que hubo, capítulo 13, versículo 1, dice el texto, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondió el Señor diciéndoles, ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no, antes si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Le refieren al Señor esta situación. Había unos galileos que Pilato había matado. Pilato fue un gobernador de Roma, una persona sumamente cruel, en negocios con el poder religioso de los judíos, una cosa muy, muy oscura, una gran decadencia. Y tenía sus sicarios. Hoy los sicarios usan revólver y moto, ¿no? Van y unos tiros y se terminó. Los sicarios entraban en la multitud con puñales y apuñalaban gente entre la multitud. Y aquí evidentemente habían matado a varios galileos y no solamente eso, habían mezclado la sangre de ellos con la sangre de los sacrificios que estaban ofreciendo. Una atrocidad. Entonces, el Señor les cuenta de otros en Siloé que cayó una torre y mató a 18. ¿Ustedes piensan que estos eran peores que los otros? Siempre está la idea flotando que cuando a alguien le pasan cosas malas, como diciendo, por algo le estará pasando. Es un pensamiento que se habita en el corazón del ser humano. Y en los judíos estaba, como diciendo, al Señor le dicen, mirá lo que le pasó a estos galileos. Y el Señor le dice, mirá, si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. No es que estos galileos son peores y que ustedes son mejores. Uno de los problemas del pueblo de Israel, después más adelante el capítulo se repite, es la soberbia. Es pensar que ellos eran mejores.
Decía el fariseo: Señor, te doy gracias porque yo soy como este publicano, este que está acá. Ellos han tenido un gran desprecio por todos los que no eran judíos, para ellos eran perros gentiles. No entendían que Dios era para esta gente, Dios era para ellos. Entonces todo esto, después otro le hace una pregunta y dice: ¿son pocos los que se salvan? Como diciendo: Señor, ¿esto es para todos? ¿Esto no es para un grupo escogido? El Señor dice: miren, fuercen a entrar por la puerta angosta porque la otra lleva a la perdición. Y les digo más, cuando el Señor venga, a muchos que tienen esa falsa seguridad, como tenían ellos, de ser del Señor, ellos decían: nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros no somos cualquiera. Miren que cuando venga el Señor, a todos estos que tienen esa falsa seguridad soberbia, les va a decir que no los conoce. Y es más, van a venir del oriente y del occidente y se van a sentar a comer con Abraham. Ellos eran el pueblo escogido. Y ellos no entendían que Dios quería bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces no va a haber ese remanente escogido que ellos pensaban. De hecho, muchos judíos no son salvos. Hoy en día, si los judíos, como los demás, no se arrepienten, y bueno, perecerán igualmente, como habló de los galileos y los de Siloé. Están en la misma situación. Ellos normalmente se quejan de la discriminación. Ellos han sido grandes discriminadores también y lo que han recibido es el rebote de un poco de lo que han sembrado. Ese orgullo que estaba en ellos, esa soberbia, fue la que los llevó en gran parte a la perdición que ellos vivieron y viven hasta el día de hoy. Sufrieron mucho antes de Cristo y siguen sufriendo mucho en esta era actual. Hermanos, nosotros ¿qué podemos sacar de acá? Algunas cosas. Dice el salmista: líbrame de las soberbias, que no se enseñoreen ellas de mí. Esto de pensar que ellos eran los dueños de Dios y lo demás nada. Muchos de nosotros vinimos al Señor grandecitos ya, y es bueno que no nos olvidemos de dónde el Señor nos ha sacado, porque después de que pasamos unos cuantos años en la fe, ya empezamos a mirar de otra manera a los que están afuera, ¿no? Como cierta gente que nos viene a molestar. Nosotros somos, de alguna manera, yo no soy como ellos, nos sentimos mejores. Y no somos mejores, hermanos, que los demás que no conocen a Cristo. Si realmente Dios quitase todo lo bueno que puso en nosotros, seríamos tan o peores que aquellas personas que no le conocen. Entonces, nunca nos olvidemos de esta situación. Si algo bueno hay en tu vida y en la mía, es porque Dios lo ha ido poniendo a lo largo de los años en su bondad. Esencialmente somos tan malos como aquellos que no le conocen. Por lo tanto, somos deudores al Señor y a todos ellos, de que puedan tener la misma bendición que nosotros y no cerrarnos como los judíos, que ellos entendían que Dios era de ellos y bueno, lo demás que se arreglen, ¿no? Que Dios nos libre, hermanos, porque la soberbia es al cuerpo lo que es el cáncer, ¿no? El cáncer es una enfermedad que hace mucho daño al cuerpo y puede llegar en algunos casos a ser mortal. La soberbia es el único pecado en la Biblia que no tiene redención. Cuando uno cometió un pecado, ofrecía un cordero, ofrecía el animal que Dios estipulaba. Pero dice la Biblia: si alguno procede con soberbia, ultraja a Jehová. Lo insulta. Eso es lo que significa el ultraja. Lo insulta. Así que si algo nos puede dejar en el camino y puede arruinar nuestras vidas cristianas, en ningún momento vamos a hablar de salvación ni de pérdida de salvación. Se ha dicho muchas veces que no podemos perder aquello que no hemos ganado. La salvación es un regalo que Dios ha dado, pero podemos perder la vida cristiana por esa actitud, como diciendo: a mí no me lo vengan a decir. Nadie lo dice, yo no te voy a decir, a mí no me vengas a decir, pero en el fondo a veces entendemos que no somos como los demás, inclusive no somos como unos cuantos de la iglesia, sentirnos de esa manera. Antes de la caída, dice la Biblia, que es la soberbia, y antes del quebranto, la altivez de espíritu. Yo sé, hermanos, que todos queremos agradar al Señor, todos queremos llegar a la otra orilla. ¿Qué significa? Encontrarnos con el Señor algún día, cuando Él venga o nos llame, y no estar avergonzados. Oremos todos, hermanos, que Dios nos guarde de esto, de este mal, que es la soberbia. ¿Qué habrán hecho estos galileos? Mirá cómo los mataron. Y aquello de Siloé, hay que ver en qué andan. Hermanos, no se sabe. Miremos bien en qué andamos nosotros. Esto nos tiene que preocupar. A veces tenemos un diagnóstico de cada hermano de la iglesia, de cada persona. Y los griegos, que no eran del Señor, decían: conócete a ti mismo. Tenemos que mirar para adentro antes de mirar para afuera. Y en algún caso por ahí
sentirnos mejores. Ese es uno de los problemas. Bueno, después el relato continúa y el Señor les cuenta la historia de una higuera, que uno en una viña, en un viñedo tenía una higuera, y que la higuera no daba fruto, y que vino el dueño por 3 años y no encontró fruto. Y dice uno, ¿qué tiene que ver con esto, no? Y bueno, el labrador dijo al dueño, esto no da fruto, inutiliza la tierra, cortala y sacala. El labrador le dijo, mira, yo la voy a trabajar, la voy a abonar, dejala un año más. Y esto es una figura del pueblo de Israel, es la higuera. Y el Señor les está hablando de la misericordia y paciencia de Dios para con ellos, que hace 3 años que el Señor les está hablando, los está visitando y no encuentra fruto. Y ante el corte de ellos como nación, que ocurrió recién en el año 70, 35 años después, el Señor, que es el labrador, el Señor Jesús, es como si dijese al Padre, vamos a esperar. Vamos a hacer otra milla, como dice, ¿no? Y si no da fruto, después la cortás. Pero el Señor intentó hasta último momento con los suyos y con su pueblo, todo el tiempo, de que se volviesen, todo el tiempo. Y vamos a ver cómo termina este capítulo con el Señor llorando. Entonces, en este capítulo de la higuera le está hablando de la paciencia que Dios tiene para con todos. La Biblia dice que Dios es paciente para con nosotros, con todos. Yo muchas veces cuando hago una introspección, miro hacia adentro, Señor, gracias por la paciencia, son 41 años, más los que no le conocí. ¿Cuánta paciencia, hermanos? Ya muchos de nosotros nos hubiésemos deshecho de nosotros mismos, ¿no? Dios es paciente, la higuera no da fruto, 1 año más, la paciencia de Dios. Pero bueno, después en la sinagoga, sigue el relato, aparece una mujer encorvada, no se podía levantar, no podía dejar de mirar el piso. ¿Y qué pasa? Era día de reposo. Y Dios estableció que en el día de reposo no había que hacer trabajos de obreros, ¿no? No había que trabajar, había que reposar, pensar en Dios, meditar. Pero ellos lo llevaron al extremo de que no se podía hacer absolutamente nada, con un montón de situaciones ridículas que permanecen hasta hoy entre los judíos más ortodoxos. En sus edificios, los días de reposo, los ascensores se abren solos y cierran la puerta solos para que ellos no tengan que tocar el botón. Esto es una ridiculez. La palabra de Dios tiene 600 y pico de mandamientos y el Talmud le agregó miles de cosas que Dios no pidió. Entonces, en este día de reunión en la sinagoga, entra esta mujer y el Señor la sana. Dice la Biblia que el diablo la había atado. Era una atadura demoníaca lo que tenía esta mujer. No todas las enfermedades tienen esta procedencia, pero algunas sí. Alguna vez lo decíamos, que en el manicomio hay gente que no está loca, está endemoniada. Y hay gente que está afuera y no está endemoniada. En realidad lo que necesita es un buen tratamiento psiquiátrico. Bueno, esta persona tiene una atadura demoníaca. Y el Señor la ve, tiene misericordia, la sana, la mujer se endereza y glorifica a Dios. Una maravilla. Cualquiera de nosotros estaría asombrado. El Señor hizo milagros que eran asombrosos. ¿Pero qué pasó? Y bueno, viene el otro relato, que el principal de la sinagoga, como diciendo el sacerdote, vaya a saber quién era, el principal se enojó mucho. ¿Y qué les dijo? 7 días tiene la semana. Hay 6 que no son el día de reposo. ¿Por qué vienen hoy para ser sanados? No tienen la semana 7 días. Y el Señor le dice, vos sos un hipócrita. No, mirá qué celo que tiene por las cosas de Dios. No, este es un hipócrita. Porque si el burro se le cae en el día de reposo, va y lo saca, porque es el burro de él. Y a esta pobre mujer que el diablo la ató hace 18 años, no quiere que la sanen porque es día de reposo. Y en el día de reposo se podían hacer bienes y cosas que tenían que ver con las humanidades. Dios no lo llevó a ese extremo. Le dijo que no hagan obras de obrero, que no trabajen como cualquier día. Que lo aparten para meditar y pensar, no que no puedan ayudar al prójimo. Yo pienso, esta es la otra enfermedad, es la ceguera espiritual. Hermanos, hay enfermedades espirituales a las que tenemos que tener más miedo que a la hipertensión. Especialmente a esta edad estamos todos preocupados, ¿no? Después de los 50, la hipertensión, tantas cosas que hacemos bien. No le quiero sacar trabajo, el médico me está mirando el fondo. Pero las enfermedades espirituales son graves. La soberbia
puede destruir nuestra vida cristiana. Señor, líbrame de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Yo tengo la tendencia a sentirme mejor que los demás. Es natural, la tenemos todos, tiene que ver con el ego. Pero acá, ¿qué es lo que aparece? La ceguera. La ceguera de este hombre, que es el principal, es el pastor, ponele, de la sinagoga, que era el lugar donde se juntan los judíos. En vez de ver el milagro y glorificar a Dios con esta mujer que fue sanada, la reta diciendo, tienen 6 días para venir. Justo hoy tenés que venir. Y el Señor le dice, vos sos un hipócrita. A vos no te importa el día de reposo. Si se te cae el burro, vas y lo sacás. Y es verdad. Hermano, la ceguera espiritual, no ver el milagro de Dios. En una ocasión el Señor sanó a uno que estaba junto al estanque del Siloé. Y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Sí. Acá, bueno, baja un ángel cada tanto, conocemos la historia, yo no puedo, pero el Señor lo sana. Y este hombre agarra su catre y se va caminando. Estuvo postrado 38 años. Esta mujer 18, el otro 38. Lo vieron mendigar, lo vieron al lado del agua, lo vieron postrado. ¿Y qué fue lo que le dijeron? No te es lícito llevar tu cama en el día de reposo. Hay que ser ciego, ¿no? En vez de maravillarse porque la mujer se enderezó, en vez de maravillarse porque ese después de 38 años se va caminando con el catre al hombro, no te es lícito, en el día de reposo no. Mira, hermano, los ojos se pueden oscurecer. Dice la Biblia acerca de Moisés que su vigor, su fuerza nunca bajó y se oscurecieron sus ojos. Estaba hablando de la fuerza física, ¿no? Y demás. Se oscurece la visión espiritual. Y a eso yo también le tengo terror. Es una enfermedad que va minando la vida cristiana. Y no podemos ver la obra de Dios. Que vemos lo de afuera. Vemos que uno va llevando el catre, no vemos que lo levantó después de 38 años. La ceguera, el deterioro espiritual. Hermano, el deterioro espiritual existe como el deterioro físico. En lo físico es propio de los años o de alguna enfermedad. En la vida espiritual se supone que no perdamos la visión espiritual, que se nos agudice con los años. Poder ver más allá. Tener ojos para ver las cosas de Dios, lo que Dios está haciendo. Y no quedarnos en el legalismo de la forma, retar a la mujer porque vino ese día, retar al otro porque lleva la cama. No poder ver las cosas de Dios, perder la visión. Había un sacerdote que había perdido la visión, se llamaba Elí. Ya estaba viejo, estaba gordo y estaba ciego. Y muchos conocemos la historia que este hombre vivió. En un día murió él y murió toda su familia, después de que Dios le habló por muchísimos años. Hermano, que el Señor nos bendiga, que nunca se nos oscurezcan los ojos espirituales. Perder la vista es algo realmente tremendo. El ciego, tan limitado por muchas cosas. Pero vernos algunos de nosotros grandes, sin visión espiritual, mirando solamente las formas, guardando algunas formas. Hoy es día de reposo, hoy esto, el otro, y ya no ver lo que Dios hace. Yo le tengo terror. Es parte del deterioro espiritual, por el cual hay que velar. Señor, por la soberbia, Señor, que no se me oscurezcan los ojos. Que yo pueda ver la obra de Dios. Después de comer cerca de 15.000 personas, le dijeron al Señor, ¿qué obra haces para que creamos en ti? ¿Qué más podemos hacer? Miren, en la predicación los chistes son como la sal, ¿no? Si le ponemos mucha sal a la comida no se puede comer, sin sal se puede comer, pero si le ponemos mucha sal no se puede comer. Los chistes son iguales, pero a veces se ilustran. Estaban 2 parroquianos sentados en una pulpería, no en un bar. Y entró a otro y le dijo, quiero tomar algo muy fuerte, pero que realmente sea muy fuerte. Entonces empezaban a poner todo tipo de bebidas. Este hombre lo tomó, le empezó a salir humo por las orejas, se paró, subió en el mostrador, corrió por las estanterías, se empezó a dar vuelta y en un momento se fue. Los 2 parroquianos se miraron y dicen, ¿qué me dice? Se fue sin pagar, le dijo el otro. Listo. Cortá. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo.
Una mujer que después de 18 años se endereza, un hombre que después de 38 lleva a la cama y se están fijando en eso. Es lo mismo que los parroquianos. Que el Señor nos libre. El relato sigue, el Señor les cuenta de grano de mostaza, la semilla más chica, y les cuenta de qué manera la levadura inflama las cosas. Y dice, ¿qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con el reino de Dios. El Señor dijo, mira, el reino de Dios no es como ustedes imaginan, el reino de Dios es distinto, tiene un crecimiento progresivo, pero lo va a llegar a ocupar todo. Y esto es lo que estamos esperando. El Señor puso una semilla, los apóstoles llevaron la semilla, los padres de la iglesia siguieron llevando y así cada uno en su generación siguió llevando hasta que el reino de Dios se ha extendido por todas partes. El reino de Dios se agranda día por día para la gloria de Dios. Hermano, el reino de Dios no es esto que está acá. El reino de Dios son millones y millones de personas en todas partes del mundo y sigue creciendo aún en países donde el Señor no le conoce. Ellos no estaban esperando esto. Estos estaban esperando que el Señor le saque de encima a los romanos y ya establezca el reino. El reino funciona de otra manera. Bueno, después les va a hablar de esta falsa seguridad que ellos tenían, ¿no? Y les aconsejó que entren por la puerta estrecha y les aconsejó que no fíen tanto en que son hijos de Abraham. ¿Por qué dije al principio que esta escritura es para Israel? Porque esta escritura es para el pueblo de Israel. Nosotros tomamos algunas enseñanzas, pero a veces cuando tomamos estos pasajes por separado, podemos pensar que la salvación se pierde. Porque cuando venga el Señor de estos hombres y le diga que no los conoce, va a decir, pero vos hablabas en nuestras plazas. Nosotros te escuchábamos. Sí, pero no le hiciste lugar en tu vida. Ellos no le hicieron lugar a su vida. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Si bien la primera iglesia obviamente era judía. Pero como nación no lo recibieron. Se quedaron con su linaje. Nosotros somos hijos de Abraham. Y nunca fuimos esclavos de nadie. Mentira, los romanos estaban ahí al lado, la bota romana estaba cerca. ¿Cómo va a terminar el relato? El relato va a terminar en el versículo 31, al fondo. En aquel mismo día que el Señor les dijo esto, mira que ustedes no son los dueños de Dios, no son los dueños del reino, van a venir de todas partes. No, va a haber judíos gentiles, en el reino va a haber chinos cristianos, va a haber judíos cristianos, va a haber africanos, a ver de todo, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, vamos a estar en ese lugar, porque el reino tomó esa dimensión. Pero le vienen a dar un consejo al Señor y le dicen, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo, díganle a esa zorra, yo echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. El Señor iba camino a Jerusalén. Todavía no había llegado. Y si Herodes te quiere matar, todavía no es el tiempo. El Señor sabía cuál era su día y cuál era su hora. Díganle que sigo trabajando. Aquella zorra, le dijo a Herodes. Al otro le dijo hipócrita. A él le dijo que era una zorra. Herodes era quien tenía más autoridad sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque estoy de camino. Y es imposible que un profeta muera fuera de Jerusalén. A continuación, dice el Señor, en el verso 34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y les digo que no me verán hasta que llegue el tiempo en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este es el fin del capítulo 13, es el fin de la historia, con el Señor llorando. Sobre un pueblo que no quiso. ¿Cuántas veces, quise juntar tus hijos, como la gallina junta a los pollitos? Porque quien estaba hoy ahí en medio de ellos era el Dios eterno, era el que les sostuvo en el desierto, ese que le habló por 400 años a través de los profetas. El Señor es Dios, solamente que está revestido de humanidad.
¿Cuántas veces los quise juntar? Y no quisieron. Y esta es la tercera enfermedad. Hablábamos de la soberbia, hablábamos de la ceguera. Y esta enfermedad, ¿saben qué es? Cardioesclerosis. Cardioesclerosis. ¿Qué es la cardioesclerosis? La dureza de corazón. Conocemos la arteroesclerosis o la arterioesclerosis, de ahí que se dice de las dos maneras. ¿Qué es esta? Es una enfermedad, la acumulación de la grasa en las arterias, ¿no? Las va endureciendo, las va taponando y a veces por ese lado vienen los infartos, las grasas y tantas cosas más. La cardioesclerosis es la dureza del corazón, el pecado, la obstinación, escuchar y no hacer, va endureciendo el corazón. Y así como esos ojos del principal de la sinagoga ya no veían la obra de Dios, cuando el corazón, hermanos, se endurece, ya no percibimos directamente las cosas que son de Dios. No sentimos nada, nos da lo mismo estar que no estar, la palabra de Dios nos da lo mismo, no nos causa ningún efecto, estamos esperando que termine, ya terminó. No hay lugar para la palabra de Dios. Pero la dureza del corazón los llevó a ellos al final. ¿Cuál es el final? Tu casa es dejada desierta. Vamos a cortar la higuera. Pasaron los 3 años, seguí trabajando en la higuera, tu casa es dejada desierta. Porque yo llamé y no quisieron oír. Dureza de corazón. Y bueno, en el año 70 entraron las tropas romanas, arrasaron el templo, arrasaron realmente todo. Y fueron dispersos por todas partes del mundo. Y recién hace unos 70 años que están volviendo, se les reconoció como nación y están volviendo. 2 milenios. La casa desierta, habitada por gentiles. La tierra de Israel fue pisada por cuanto gentil cruzó el gobierno británico. Pasaron todos por allí. Y ellos están dispersos. No tienen templo, no tienen sacerdote, porque llamé y no quisieron oír. Mira, hermano, el Señor quiera librarnos de esta otra enfermedad. Porque solamente el calor de la presencia de Dios y la palabra de Dios pueden curarla, aliviarla. Es escuchar, es oír sin escuchar. Que ya todo me dé lo mismo. ¿Cuál es el resultado? Acá fue que la higuera la cortaron, la nación fue destruida. ¿Nos pueden cortar a nosotros? Sí. No estoy hablando de salvación. Se nos puede cortar como aquel pámpano que lleva fruto y no lleva más. Son muchos años. Miro hacia atrás, veo las fotos. Antes imprimíamos en cartón, ahora están en la cámara digital. Y a veces miro las fotos y veo cuánta gente quedó en el camino. Y yo tengo miedo, porque el partido se juega hasta el último minuto. Así dicen los futbolistas, ¿no? En el último minuto se dio vuelta el resultado. Y a veces la falsa seguridad nos puede asaltar como a ellos. Y ya tantos años de escuchar y hermano, puede ser que no terminemos la carrera que lleva el fruto para la gloria de su nombre. No es perder la salvación. No asocien, no tiene nada que ver. Yo quisiera terminar la carrera con gozo. Se lo decía recién a una hermana que estaba hablando con ella en otro lugar. Porque el partido se juega hasta el último minuto. Y no pienses que no te puede pasar. Yo no quisiera ser desechado como pámpano. Quisiera, si Dios me da la gracia, de llevar algún fruto para su gloria. Y no quedar en el camino. Que algún día vea la foto y dice, ¿te acordás? Naufragó. ¿Cuántos hermanos pasaron por este lugar? ¿Cuántos hermanos pasaron por Pueyrredón? Incontables. Si hubiesen quedado todos, tendríamos que ocupar toda la manzana, estaría lleno. Uno dice, bueno, por ahí estarán en otro lugar. La mayoría no, la mayoría quedó en el camino. Porque no se veló sobre la soberbia, porque no se veló sobre la ceguera, porque no se veló sobre la dureza del corazón. Mis queridos, vamos a curarnos en salud. Lean el capítulo 13 tranquilos en casa. 3 enfermedades espirituales, letales, que tenemos que velar
para que no nos alcancen. El Señor nos bendiga.